¿Qué podemos ver en cuanto a los ganglios linfáticos? Bueno, como punto número 1, son órganos con forma de frijol, ya lo dijimos, localizados a lo largo de los vasos linfáticos. Hay vasos linfáticos que confluyen, que llegan ahí como si fueran calles o conductos que tienen su central en el ganglio linfático. Estos nodos se encuentran en mayores concentraciones: cuello, axila, tórax, abdomen e ingles. Hay menos en los huecos de codos y rodillas. Ya lo habíamos dicho, lo repasamos aquí. Los linfocitos en los ganglios linfáticos filtran sustancias dañinas de la linfa y actúan como defensas específicas del sistema inmunitario. Entonces, los ganglios linfáticos tienen linfocitos y estos tienen dos funciones: filtrar sustancias y defender al tejido completo. El ganglio linfático está formado por una cápsula fibrosa externa que penetra en el ganglio para formar particiones, trabéculas, ya lo dijimos, con lo que se divide el ganglio en compartimentos. Finalmente, el ganglio linfático está formado por una cápsula fibrosa externa que penetra en el ganglio. Unos 4 o 5 vasos aferentes pueden entrar en un ganglio linfático. Sin embargo, solo un vaso eferente transporta la linfa fuera del ganglio. Lo aferente y lo eferente, lo aferente es lo que llega a un órgano, lo que es transportado por vasos linfáticos o sanguíneos, inclusive por nervios. También tenemos nervios aferentes y eferentes que van hacia adentro de un punto específico. En este caso, la literatura dice que a un ganglio linfático llegan de 4 a 5 vasos aferentes y que salen de él un solo vaso eferente. Lo podemos ver aquí. Esto es un ganglio linfático, toda esta bolita que está aquí verdecita. Está irrigada de sangre, obviamente debe de recibir oxígeno y eliminar dióxido de carbono y otras sustancias. Entonces, revisando la anatomía de este ganglio, vemos lo que decía el texto. Hay trabéculas, 1, 2, 3, 4, 5, varias trabéculas, estas prolongaciones hacia el interior que dividen al ganglio en varias secciones. Tenemos una médula que es central y una corteza que está alrededor de esa médula. Por lo regular la médula es más laxa, más blandita, y la corteza es poquito más durita. No tanto tampoco. Vemos el único vaso eferente que sale del ganglio, el único que sale de este ganglio. Probablemente comunique con otros ganglios y con venas que ya lleven contenidos de desecho de la sangre, por ejemplo. Y vemos vasos aferentes. Vemos 1, 2, 3, 4 vasos aferentes, que son, vuelvo a repetir, los que meten linfa al ganglio linfático. Y vuelvo a repetir, la linfa es agua con sustancias a veces de desecho y también con linfocitos que ayudan a mantener limpia la linfa, limpio los tejidos intersticiales, limpio el propio ganglio, y que también sirven para la respuesta inmune. Están listos los ganglios, son como centrales de policía, hagan de cuenta, son como cuarteles que están listos en el caso de que se requiera una respuesta inmune por algún proceso infeccioso, un traumatismo, un proceso inflamatorio, una alergia. Todo eso desata respuestas inmunes. Si a mí me pica un alacrán, me muerde una serpiente, me infecta algún patógeno, detecta mi cuerpo células cancerígenas, me intoxico con alguna sustancia, con algún humo, con alguna neblina a través de la vía respiratoria, o bien me inyectan un veneno o un medicamento que me haga una reacción alérgica, etcétera, se desencadenan reacciones inmunológicas, y los ganglios, como están distribuidos en todo el cuerpo y tienen linfocitos, entonces esos linfocitos T
y en su caso también células B, como vemos aquí del lado derecho, van a iniciar procesos de respuesta inmunológica que en este caso podrían ser hasta muy específicos. Entonces, hagan de cuenta que tenemos aquí una central de policías, un cuartel militar, donde están los soldados listos para salir, ¿verdad? Cuando a ellos les llegue información por las distintas vías, vasos aferentes, y salen por ¿dónde? Por el vaso eferente. En este caso no son soldados, no son policías, no es Guardia Nacional. Son células T y células B. Además existen otras estructuras denominadas tejidos linfáticos asociados a mucosas. Las mucosas son tejidos que producen precisamente moco. Y el moco, vuelvo a repetir, tiene una función muy importante para la protección. Son una barrera dentro del sistema inmunológico que vamos a ver a continuación. Son una barrera para impedir el paso de patógenos, para mantener lubricadas ciertas estructuras que de otra manera, si se resecan, pueden ocasionar que haya una invasión con mayor facilidad de los patógenos. Entonces, ¿dónde tenemos estos tejidos linfoides, es decir, que derivan del sistema linfático? ¿Dónde los tenemos asociados a mucosas? Bueno, las amígdalas, comúnmente llamadas anginas, las tenemos en la faringe, en la parte superior de la nariz, son adenoides. Las anginas palatinas en la cavidad bucal y también las linguales, faringe, adenoides, palatinas y en la lengua. Bueno, aparte de eso, tenemos placas de Peyer en el revestimiento de los intestinos. También ahí esas placas, esas estructuras que están pegadas a los intestinos, son tejidos linfáticos. El intestino es mucoso. La faringe, laringe, tráquea, boca también tienen mucosas. La nariz también. Y finalmente vemos estas estructuras linfoides que terminan en el apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme es el apéndice que comúnmente le llamamos todos y que está en el intestino, en la unión de los intestinos delgado y grueso. Bueno, este apéndice se llama así vermiforme, quiere decir que tiene forma de como de gusano. Y está entre la unión de los intestinos delgado y grueso. Ahorita vamos a ver cómo se llama esa región y todo. Bueno, cuando se inflama, pues da apendicitis, ¿no? Compañeros, no solamente tenemos las amígdalas que tradicionalmente nos causan amigdalitis, comúnmente llamadas así, anginas, ¿no? En el cuello, que al pasar saliva nos duelen, ¿no? Tenemos varias. Son masas de tejido linfático, linfoide, en la parte posterior de la garganta. ¿Sí? Esas son las amígdalas, en la parte posterior de la garganta, es decir, hasta el fondo. Hay dos de ellas, una a cada lado, junto con las adenoides. Las amígdalas son parte del sistema linfático. Y ustedes se preguntarán dónde están las adenoides. Y yo también. Las adenoides están por aquí, compañeros. La parte posterior de la nariz también. Entonces tenemos las amígdalas faringeas, que son estas, las estamos describiendo. ¿Sí? Tenemos amígdalas palatinas, que están en la parte inferior, atrás de la glotis. Son las que regularmente nos duelen. Y tenemos las amígdalas linguales por debajo de la base de la lengua. El sistema linfático elimina las infecciones y mantiene equilibrados los fluidos corporales. Las adenoides y las amígdalas atrapan gérmenes que entran por la boca y la nariz. Por eso las adenoides, aunque aquí no están señaladas, se inflaman, y las amígdalas palatinas se infectan con frecuencia porque tienen
están expuestas a la entrada del aire tanto oral como nasal. ¿Qué más tenemos aparte de las amígdalas, que ya vimos que son faringias, palatinas y linguales? Tenemos otros tejidos linfoides que se llaman placas de Peyer. Estas placas parecen ganglios linfáticos con respecto a su estructura y función. Las vemos aquí, miren, en este dibujito, en varias partes del intestino. Protegen a los intestinos de la invasión de microorganismos potencialmente patogénicos. Les decía yo que son como cuarteles de policía, ¿verdad? Para salir hechos la mocha en cuanto se detecta algún patógeno, ¿no? Algunas de las células de los folículos linfoides presentes en esta región del intestino se encargan de diferenciar entre los microorganismos patogénicos y los comensalistas, que pertenecen a la microflora nativa, ya que dichos folículos interactúan directamente con el epitelio intestinal. ¿Qué creen? Que aquí tenemos en el intestino bacterias buenas, a las cuales se les llama comensales. El comensalismo, de donde surge la palabra comensal, no quiere decir que coman sal, no, quiere decir que establecen una unión simbiótica, es decir, donde salen beneficiadas las partes. En este caso, las bacterias benéficas comensalistas, que son parte de la microflora nativa, se le llama microflora al conjunto de bacterias que tenemos en el estómago y que nos acompañan desde nuestro nacimiento, que ahí fueron desarrollándose a lo largo de la vida y que no nos perjudican, al contrario, nos ayudan en algunos procesos digestivos, inclusive a combatir a bacterias que no son comensalistas sino patógenas. Entonces hay microorganismos patógenos, principalmente bacterias, que causan daño, causan enfermedad, y hay bacterias comensalistas. Bueno, las placas de Peyer tienen folículos, pedacitos de tejido esféricos, la mayoría, que lo que hacen es distinguir entre las que son malas, patógenas, y las que son buenas, comensalistas. Bueno, este sería un mapita de las regiones craneal, cara y cervical de los nódulos linfáticos superiores. En primer lugar tenemos el preauricular, se llama así porque está por delante de la oreja, en la parte anterior. Tenemos el postauricular, que se llama así porque está por detrás de la oreja, en la parte posterior de la oreja. Tenemos el occipital porque está en esta región, precisamente la región occipital de nuestro cráneo. Tenemos los nódulos retrofaringeos, que están por detrás de la faringe. Los submaxilares y los submentales. Los submentales están por debajo del mentón y los submaxilares por debajo del hueso maxilar. Tenemos una cadena cervical profunda que viene por dentro en una orientación media de esta región cervical, se llama así porque es la del cuello. Tenemos la cadena cervical superficial, estos están más por encimita. Y tenemos nódulos supraclaviculares, porque están por encima de las clavículas, que son estos huesos, ¿verdad?, largos, que comunican con las extremidades superiores. Y esta es una vista general del sistema linfático, donde hay pues estos tejidos linfoides como adenoides, como anginas, las anginas tradicionales, conocidas por todos como anginas simplemente o anginas palatinas para mayor precisión. Todas estas líneas amarillas serían los vasos linfáticos que corren
por todo el cuerpo. Si es un sistema, quiere decir que está distribuido en todo el cuerpo. Vemos nódulos linfáticos en la mayor parte del cuerpo y principalmente distribuidos en la región craneal, cervical, torácica y abdominal, en menor cantidad en los miembros superiores e inferiores, solamente en la parte hueca de los rodillas y codos. Vemos los órganos principales también del sistema linfático, el timo con sus dos lóbulos, izquierdo y derecho. Vemos las placas de Peyer localizados en el intestino delgado. Vemos el vaso aquí en posición debajo de la caja torácica, del lado izquierdo, hipocondrio izquierdo. Vemos el apéndice que está en la región de la fosa ilíaca derecha, cuadrante derecho inferior, fosa ilíaca derecha. Vemos a la médula ósea, que es la fábrica donde se producen los linfocitos, los eritrocitos, toda célula sanguínea y linfática surge de ahí, de la médula ósea. ¿Ok? En fin, aquí se ve todo lo que explicamos anteriormente, no tan a detalle, porque es una vista general, pero es válida. Y compañeros, esta imagen se va a evaluar, viene aquí en inglés, pero con todo gusto vamos a tratar de traducirla, vamos a traducirla. Adenoides es uno de los tejidos linfáticos. Anginas palatinas, tejido linfático. Órgano linfático superior, timo. Órgano linfático principal superior, vaso. Médula ósea. Nódulos linfáticos distribuidos principalmente en la cavidad abdominopélvica, torácica, cervical y en la región del cráneo y cara. Vemos el timo, ya dije. Si no lo dije, lo digo ahorita. Está aquí, adelante, por encima del corazón, por debajo del esternón. Bueno, y todos estos conductos de color verde, en este caso, que terminan en un ciego, serían los vasos linfáticos, y los más delgaditos serían capilares linfáticos. Y compañeros, a grosso modo, esto es el sistema linfático. Estúdienlo y resuelvan las actividades que están en el portafolio de evidencias con respecto a este tema, compañeros. Saludos y que se la pasen muy bien.